eretzradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. eretzradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. La gran corrupción. Siempre y cuando Netanyahu no acabe juzgado y condenado por corrupción como su colega Ehud Olmert, porque son varias las alertas que apuntan hacia ello, el caso de los submarinos le ha caído como un maremoto. Sin ir más lejos, llevamos 2 años, por lo menos, de Netanyahu bajo la lupa de la justicia. Ya en la última semana de diciembre del 2016, en los noticieros israelíes se informó que los investigadores policiales habían recibido nuevas pruebas que se agregaban a las que ya tenían sobre el involucramiento del actual primer ministro en casos de soborno y corrupción. La investigación se estuvo haciendo durante todo el año pasado y lo que va de este 2017, con más y más datos que se van agregando para un rompecabezas al que ya se le va viendo el dibujo final. El asesor jurídico del Estado, Mendelblit, podría llevar a aconsejar abrir con estas pruebas un proceso penal abierto contra Netanyahu. Para que esto se realice, se están haciendo manifestaciones frente a su casa hace semanas en la ciudad de Petah Tikva. Pero para Bibi, utilizando la expresión de don Julio Grondona, daría la impresión de que todo pasa como si nada pasara. Y a la larga, Mendelblit parece responder a las necesidades de supervivencia política de Netanyahu, por más manifestantes que tenga frente a la puerta de su casa para que se haga justicia. A Bibi Netanyahu se le está investigando por varios casos, y este último de los submarinos sería la punta del iceberg de una serie de negociados relacionados con la seguridad y las embarcaciones. Según los investigadores policiales, oficiales retirados y en actividad de la Marina estarían involucrados en sobornos y distintos grados de corrupción para estos negociados, llegando hasta el ex jefe de la Armada, Eliezer el Chino Merón. ¿Cómo puede ser que desde hace más de 2 años se esté investigando a Netanyahu y nadie hable sobre los detalles de la investigación a fondo? Muchas personas fueron interrogadas por la policía, tanto en Israel como en el exterior, pero nadie larga prenda de qué se trata exactamente cuando la cosa llega al primer ministro. Que aunque esté su hombre de confianza, Dan Shimbrón, como uno de los principales involucrados, parece hecho de teflón. Siempre se despega con facilidad. También está el caso de los sobornos en Besek, la telefónica de Israel, que se está investigando en paralelo al de los submarinos. Todas las subsidiarias de este gran conglomerado actuaban monopólicamente para ingresarle dinero al presidente de su directorio, Shaul Alovich, amigo de Netanyahu, operadas por el director del Ministerio de Comunicaciones, Shlomo Filberg. También están los casos 1000 y 2000 con sus amigos, o a estas alturas ex amigos, Arnon Milchen y Sheldon Adelson, atestiguando ante la justicia israelí. Por regalos recibidos, por canales de televisión que se quisieron cerrar y por dueños de grandes diarios que se quisieron comprar. Además de los 6 submarinos comprados a Alemania y construidos por la compañía ThyssenKrupp, de repente, el anterior ministro de Defensa del Likud, Bogi Ya'alon,
confirma que se enteró por terceros que Netanyahu estaba por firmar con los alemanes una compra por otros 3 submarinos por la suma de 1.500 millones de euros. Y además otros 2 barcos antisubmarinos en paralelo. Bogi logró torpedearle esta última parte y la respuesta de Netanyahu fue que había que hacerlo mientras esté Merkel antes que la cambien en Alemania. A pesar de esto, en algún momento Netanyahu va a tener que explicar por qué fueron 9 submarinos los que se encargaron en lugar de 5 o de 6 como máximo que se pensaba que se tenían que comprar a Alemania. Al que cambiaron fue al ministro de Defensa de Israel, que era Bogi, que frenaba los negociados. Y Netanyahu le informó posteriormente a la Knesset que la operación se iba a hacer de todas formas, cuando el propio ejército de Israel estaba en contra. En el caso de los submarinos alemanes, lo que no se entiende, y es gravísimo, es que en la transacción de defensa más grande de la historia del país, dinero del erario público israelí fue transferido a Alemania y regresó a Israel a través de cuentas secretas. Y lo peor de todo es que esas cuentas llevaban al bolsillo de David Shimron, el abogado y primo hermano del primer ministro de Israel. Shimron es la persona que le manejaba a Netanyahu todas las negociaciones más importantes, su gran confidente y amigo, además de ser su pariente. Nos imaginamos que a partir de ahora algo ha de cambiar. Bibi no puede seguir diciendo que no le conocía. En un país con Estado de Derecho como corresponde, un gobierno no podría mantenerse sin caer después de 24 horas de saberse todo este tipo de cosas, que aquí son publicadas por los medios de comunicación de Israel constantemente. La contradicción de intereses salta a la vista. En Israel parece que todo sigue su curso sin que se le mueva un pelo al primer ministro. Resulta inadmisible que Netanyahu no haya sabido que su abogado personal recibiera coimas, que no supiera que los iraníes eran socios en el armado de los submarinos en ThyssenKrupp, con todo el riesgo de inteligencia que ello significaba para Israel, y que su hombre de confianza y primo hermano estaba tan metido en el negocio a modo personal. Y a medida que el testigo del Estado, Miki Ganor, va contando todas estas cosas que estamos diciendo, junto al exdirector de la oficina del primer ministro Harry Haro, nos seguiremos enterando en los próximos días de más pormenores de este caso que aún está lejos de acabar. La saga de los submarinos continúa. Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión, y a marido él muy bien pintó y partí con mi soñar, sumergido fui por verde mar y el color de mi soñar amarillo es verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí a bordo están los que navegar amarán, ya a cantar van a empezar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón.
cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley, el que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, o está Cambalache. Restaurante italiano Sorrento. La mejor cocina italiana al más alto nivel en Israel. Pastas, pescados y mucho más. Restaurante Sorrento. Varshavsky 8. Rishon LeZion. Kasher Halabi. ¿Querés invertir en Israel? Este es el momento justo. Comunicate ya mismo con nosotros y te decimos cómo. 5219-8802 5219-8802. Teléfono válido únicamente para la República Argentina. Valor como llamadas locales. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, o simplemente Tupamaros, es un movimiento político de Uruguay que tuvo una etapa de actuación como guerrilla urbana de izquierda radical durante los años 1960 y principios de los 70. Desde 1989 se integró a la coalición política Frente Amplio, perteneciendo muchos de sus integrantes al Movimiento de Participación Popular. Buenos días, estamos aquí con Rebeca Morón. ¿Cómo estás? Muy bien. Rebeca Morón es uruguaya. Y contanos vos de tu historia. Bueno, no sé si realmente importa más mi historia o la evolución o los cambios o las transformaciones que yo he tenido desde el punto de vista ideológico con respecto a todo lo que se vivió, a todo lo que yo viví en Uruguay anteriormente a la dictadura, durante la dictadura y también después. Y creo que me habían preguntado sobre ese periodo, cómo lo viví yo. Más que mi propia vida, tal vez importe el aspecto de las ideas y de las convicciones, cómo a medida que uno va teniendo experiencias diferentes, también se pueden ir modificando los puntos de vista. ¿Vos en la universidad en qué años estuviste? No, yo no estuve en la universidad, porque el profesorado en Uruguay se estudia en el Instituto de Profesores, pero no en la universidad. ¿Y tu relación con los tupamaros, por ejemplo, cuándo empieza? Bueno, empieza, no sé decirte exactamente en qué año. Lo que te puedo decir es que en esa época muchísima gente veía a los tupamaros con admiración y con convencimiento de que a través de su lucha, que era una lucha armada, la de los tupamaros, ¿no? Sí, especialmente entre el 68 y el 72. Sí, porque después en el 73 ya se instauró la dictadura. Sí.
y bueno, los veía incluso con gran esperanza y con admiración, como te digo, por su valor y por la forma en que se suponía que ellos iban a llegar a una sociedad más justa, a una sociedad socialista, donde la gente se suponía que iba a vivir con más igualdad. Uh-huh. ¿Y vos caíste en qué año? A mí me detuvieron casi muy pronto después de que se instauró la dictadura, en 1973. Uh-huh. Es decir, que cuando los militares retuvieron a los dirigentes tupamaros como Raúl Sendic o José Mujica, ¿es la misma época que también te detuvieron a vos? No, porque ya Raúl Sendic y José Mujica hacía ya años que estaban actuando, y yo tenía un contacto muy superficial. ¿Qué pasaba por dónde? ¿Cómo que pasaba? Ese contacto superficial, ¿por dónde pasaba? Bueno, en realidad el ambiente en que yo estaba era un ambiente que favorecía, era un ambiente de izquierdistas y de comunistas, y también de tupamaros, o por lo menos de apoyo a la izquierda radical, a veces a los comunistas que al principio los comunistas estaban en contra de los tupamaros, pero cuando empezaron a tener tanta popularidad después empezaron a acercarse, ¿no? No, creo que no es exactamente así. Los comunistas, si bien es cierto que son marxistas, como también lo eran los tupamaros, o lo seguirán siendo, tenían discrepancias en cuanto a los métodos o a la forma de actuar. Los comunistas se inclinaban por un trabajo de masas, por actuar, por trabajar o por militar entre las masas. Uh-huh. Pensaban que de esa forma se debía llegar a la sociedad, primero socialista y en última instancia a la sociedad comunista. En cambio, los tupamaros eran también marxistas, pero tenían la idea de que debían ser foquistas, es decir, tenía que surgir un foco que... Como en la Revolución Cubana. Sí, un foco que arrastrara, digamos, después a las masas, uh-huh, y no que se hiciera un trabajo de masas desde el comienzo. Y esa, creo yo, que era la discrepancia fundamental entre el Partido Comunista y los tupamaros, que eran foquistas. Ahora, cuando a vos te detuvieron, ¿de qué te acusaron? Bueno, me acusaron de algo que era verdad y que yo había prestado asistencia, había ayudado a un militante perseguido o requerido. Es decir, que vos no eras militante tupamara, ¿o sí? No. Es decir, caíste por... claro, cuando se instaló... ¿De rebote se podría decir? Sí. ¿Y cuántos años te tuvieron detenida? 4. ¿Y te acusaban de que te hicieron un juicio? Sí, pero lo que pasa es que los juicios militares eran un simulacro de juicio, en realidad. Como juicio, puedo decir, a todos les hacían un juicio, pero en las dictaduras, yo creo que en todas las dictaduras sucede lo mismo, aunque digan juicio, son simulacros de juicio, porque no hay leyes que se respeten. Uh-huh. ¿Y a vos qué te generó esos 4 años que estuviste detenida por la dictadura uruguaya? Bueno, me generó el haber estado en contacto permanente con personas muy ideologizadas y con personas que realmente habían actuado, algunas habían incluso cometido delitos, aún como robos, como muertes, secuestros. Hubo muchos de empresarios, ¿no? Sí. También irrumpieron en radios, como Radio Sarandí, en algunas otras más. También.
Secuestraron al de la General Motors, secuestraron a el que hizo Costa Gabras la película, Estado de Sitio. Sí. Dan Mitrione. Y decime, ¿vos te puedes considerar hoy una tupamara arrepentida? De ninguna manera. Primero, ni tupamara ni arrepentida. Porque, primero, como te acabo de decir, yo tuve un contacto superficial y mi delito fue de asistencia con los tupamaros. Y en segundo lugar, tampoco puedo decir arrepentida porque yo actué de buena fe. Sé que dentro de los cuadros tupamaros había gente de muy buena fe también y de mucho convencimiento. Lo que me sucede a mí es que con el correr del tiempo y de las experiencias vividas llegué a la conclusión de que la postura de los tupamaros estaba equivocada. Y más te digo, incluso en determinado momento, cuando Mujica, que era un dirigente tupamaro importante, era uno de los líderes. Sí, llegó a la presidencia, recuerdo que yo lo escuché decir, se puede estar convencido y estar equivocado. Así que si él mismo lo dijo, ¿cuánto más lo puedo decir yo, que era tan insignificante al lado de un dirigente tan importante? ¿Vamos a un tema musical? Bueno, la música... ¿Te gusta Daniel Biglietti? Me gusta. Eretzradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. Eretzradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la ventana. Puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol. Verdad sencilla, o se sube a la calle, o se baja la silla, o se ama para siempre, o ya se pierde todo, se deja de jugar, se deja de mentir, se aprende que matar es ansia de vivir. Se levanta y sale a la ventana y lo que ve decide la próxima mañana. Un hombre simplemente sale a mirar el día
quemar con ese resplandor y decide salir a perseguir el sol. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Benjamin Netanyahu advierte sobre el ingreso de Irán a Siria. Irán se asienta a metros de Israel. Preocupa a Israel la novedosa cooperación militar entre Irán y Turquía. Sara Netanyahu a punto de ser procesada. Las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos continúan estancadas. Cuando se reunieron por sexta vez desde la intervención de Rusia en Siria el 23 de agosto pasado, el primer ministro israelí y el presidente ruso Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu, atacó fuertemente el afianzamiento de bases militares de Irán en Siria. No permitiremos que haya una base terrorista en nuestra frontera, espetó Netanyahu. La respuesta del jefe del ejército de Irán fue que de aquí a 25 años más, Israel dejará de existir. Tras el acuerdo de alto el fuego en Siria, Irán aumenta su presencia militar en lo que queda de Siria. Israel comienza a preocuparse ante la nueva realidad y a estudiar cómo pararse frente a lo que muchos ven como la mayor amenaza que se cierne sobre el país, con bases aéreas y terrestres de Irán, efectivos de Hezbollah, el partido de Dios proiraní del Líbano, y mercenarios llegados de Pakistán y Afganistán para componer el ala iraní de su brazo armado Al-Quds. También preocupa a Israel la cooperación militar entre Irán y Turquía. Las fichas van moviéndose en la región y los otrora países rivales se van tornando en nuevos aliados a partir de los nuevos intereses regionales en común, bajo el manto de neblina de la Rusia de Putin y un Estados Unidos que mira para otro lado. La policía de Israel ha recomendado procesar a Sara Netanyahu, la esposa del primer ministro, por pedir comida en restaurantes de lujo hecha por chefs en la residencia del primer ministro y por utilizar el cargo de su marido para recibir dádivas, regalos, viajes y placeres, especialmente la bebida que es su debilidad, el champán rosado. Tras la visita de Jared Kushner a Israel y a la Autoridad Nacional Palestina, las negociaciones de paz continúan estancadas. Jared Kushner es el yerno presidencial de los Estados Unidos a cargo de reavivar las conversaciones entre israelíes y palestinos. Parece que tenemos un congelamiento del proceso de paz para rato. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. eretzradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. eretzradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين
Gen Latino. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime si tú quieres. Gen Israelí. Amor y otra vez mesita de Haifa. Pasa otra esta noche la laila. Una mezcla perfecta. Cambalache, un puente informativo entre la cultura de Israel y el mundo de habla hispana. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. El nombre Tupamaros parece derivarse del mote despreciativo que las autoridades policiales españolas de la época colonial en el Río de la Plata endilgaban a los patriotas que se habían adherido al movimiento independentista de 1811, igualmente presente en las novelas de Eduardo Acevedo Díaz, escritor realista de finales del siglo XIX. La palabra tenía su origen en la sublevación indígena que había ocurrido en el Virreinato del Perú en 1780, encabezada por el líder indígena José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, y que fue reprimida con inusitada dureza por los españoles. Seguimos conversando aquí con Rebeca Morón, que estuvo presa durante la dictadura uruguaya, que vive ahora en Israel. En aquellos años, ¿tuviste algún contacto con Mujica, por ejemplo? No, precisamente no, pero con la que tuve contacto fue con Lucía Topolansky. Lo que te puedo decir es que era, por lo que yo recuerdo cuando estaba en contacto con ella, una persona muy bastante sensible, muy analítica y muy racional y muy convencida de la empresa en la cual estaba ella involucrada. Es decir, de la lucha armada, claro, y la claro. lucha revolucionaria. Claro. Y con Israel, por ejemplo, ¿qué relación tenían? Mira, yo no sé qué relación tenían con Israel, pero de lo que no me cabe duda es de que no estaban tal vez de acuerdo con el surgimiento o la restauración de Israel. ¿Es con la existencia de Israel como país? Bueno, por lo menos creo que ellos veían a Israel como protegida por el imperialismo. ¿También Lucía Topolansky? Bueno, nunca hablé yo con Lucía Topolansky sobre Israel, pero es algo que yo deduzco. En realidad, la izquierda, por lo general, no está de acuerdo con lo que ellos llaman el imperialismo. Está bien, pero no toda la izquierda, hay mucha izquierda que también ve con buenos ojos, y más el Israel de aquellos tiempos, el Israel que había nacido con los kibutzim, también que venía de una izquierda, y que también, por ejemplo, tuvo que ver con la lucha revolucionaria y foquista en América Latina, como el Granma en Cuba, cuando fueron los revolucionarios, que fue financiado por un judío también. Entonces, hubo relación y simpatía. Incluso el propio Fidel Castro siempre tuvo una actitud bastante diferente con respecto a Israel. No sé si tuvo tanta actitud diferente con respecto a Israel, pero nunca yo vi a Cuba muy amiga de Israel, como no vi a Venezuela, ni la veo ahora muy amiga de Israel, como no vi a Chávez, que también quería llevar a cabo la revolución bolivariana, muy amigo de Israel.
incluso... Bueno, pero es distinto. Incluso Castro en su momento, hay muchas referencias sobre ello, le paró en seco a Chávez para que deje de hablar todos los improperios que decía de Israel, también por sus alianzas con Irán y todo eso. Ahora, quiero volver al tema nuestro. ¿Cómo te posicionás hoy vos frente a esa época? ¿Cómo vivís en perspectiva, incluso sí, tu detención, el haber sí, sufrido la dictadura y la prisión, sí, hoy? Sí, bueno, evidentemente que todas las dictaduras son bastante detestables por el hecho de ser dictaduras, por la opresión que significa toda dictadura. Pero yo no por eso voy a afirmar hoy que veo a la izquierda radical o que veo a la lucha de los Tupamaros o a la lucha armada de la misma manera que yo la vi hace ya unos cuantos años. Creo que estaban equivocados. Creo que incluso en determinado momento que yo abracé la ideología marxista, actualmente pienso que Marx estaba equivocado, no en una cantidad de postulados, no en el análisis que él hace de las sociedades y de la historia de la humanidad, y no en la afirmación de que el factor económico es el motor de la historia. Todo eso es casi irrefutable. Tenía razón. En todo eso yo creo que sí tenía razón, absolutamente sí tenía razón. Pero también Marx, aparte de todo ese estudio y ese análisis que hace de las sociedades, de la economía, se lanza a predecir el futuro. Más que a predecir, yo diría que a profetizar. Y en ese sentido creo que llevó a muchos adherentes al marxismo a cometer graves errores. Incluso creo que esas profecías, él tal vez actuó de buena, todo lo que predijo lo hizo de buena fe, pero resultó un falso profeta. No, quizás son los que lo interpretaron, porque el determinismo histórico ¿Cómo los que de lo Marx, interpretaron? claro, porque vos estás hablando de los que lo tomaron al pie de la letra, el determinismo histórico. Pero de Marx. No estoy hablando de los que lo tomaron, estoy hablando de lo que Marx mismo dijo. Marx habló de una dictadura del proletariado, de una revolución a nivel mundial, y de que esa dictadura del proletariado se iba a extinguir para dar paso a una sociedad comunista. Pero la realidad... Y cuando se termine con la explotación del hombre por el hombre. Claro, pero la realidad histórica y la evolución de las sociedades y del... evolución o involución, no sé cómo llamarle, la continuidad de la historia del mundo no contradijo lo que Marx había afirmado. Por eso digo que fue un falso profeta en ese sentido. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido y que hayas estado con nosotros. Si hay algo que no te pregunté y te gustaría decir sobre todo esto, es el momento. Bueno, lo único que puedo también agregar, tal vez unas cuantas cosas, pero simplemente agrego que los que se mantienen hoy en día aferrados al marxismo absolutamente, incluso en su aspecto de la profecía, como acabo de decir, son esos que constatan que cuando la teoría no coincide con la realidad, piensan que la realidad está equivocada. Muchísimas gracias, Rebeca Morón, por haber estado con nosotros aquí en Cambalache. Gracias a ustedes. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño,
Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. ¿Qué tal? Buenos días en este primer programa de Cambalache. Estamos aquí desde la ciudad de Rishon LeZion, en Israel, leyendo los diarios del día, viendo lo que nos dicen las tapas, acompañándolos en el desayuno, acompañándolos en América Latina, a quienes se van a dormir y nos escuchan quizás recostados antes de entrar en su profundo sueño. Y los diarios de Israel, en este Israel que despunta al alba en estos momentos, dicen lo siguiente:
La tapa de Ynet, Norcorea. Ynet es la versión digital del Yediot Aharonot. Norcorea, desarrollamos una bomba de hidrógeno que será armada dentro de un misil. Este mismo titular lo repiten casi en forma idéntica el diario Ma'ariv, el diario Haaretz y los principales portales de noticias del país. Otra noticia de Ynet y Yediot Aharonot. Eran Zeevi, hasta ayer capitán y figura de la selección de fútbol de Israel, fue destituido del combinado nacional tras haber arrojado su cinta de capitán tras la derrota de anoche frente a Macedonia por 0-1. Cuando me abucharon sentí que se me vino el alma al suelo. Sentí vergüenza de llevar la cinta de capitán. En 40 años no estuvimos en ningún torneo importante y no lo haremos en otros 40 años, sentenció Zeevi. No he podido dejar de llorar. En otra nota cuenta Linoy Ashram, de 18 años, residente en Rishon LeZion y gran esperanza de la gimnasia artística y rítmica de Israel para Tokio 2020. Tras ser la primera gimnasta israelí en obtener una medalla en Italia esta semana. Obtuvo la medalla de bronce en gimnasia rítmica en Pesaro, Italia. Ma'ariv nos cuenta, como decíamos en la tapa, el mismo titular de Ynet sobre la bomba de hidrógeno de Norcorea. En otra nota nos dice: solamente 700 personas se manifestaron anoche frente a la casa del asesor jurídico del gobierno, Avishai Mendelblit, en la ciudad de Petah Tikva, donde se manifiestan semana a semana para que se lleven adelante los procesos por corrupción contra el primer ministro Netanyahu. Los palestinos están que trinan, otro titular de Ma'ariv. El gobernador de Hebrón sostuvo que darle a los colonos autoridad municipal es muy peligroso. El diario Haaretz dice en su principal titular de tapa digital: el jefe de Lav 433, que es el principal organismo de investigaciones de la policía israelí, sospechado de haber acosado sexualmente a una subordinada, se retirará de la policía antes de fin de año. Luego repiten el mismo titular de la bomba de hidrógeno de Norcorea, que será armada dentro de un misil. Y, por último, una investigación: el uso creciente de medicamentos contra la depresión pone en peligro la vida de los peces. Nosotros seguimos aquí en Cambalache, en Eretz Radio, pero quien quiera comunicarse con nosotros tiene 3 formas: una en Argentina con el teléfono 52198802, en Israel a través del 050-329-6087, y en los Estados Unidos nuestros oyentes pueden comunicarse con precio de llamada local al 941-479-9071. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. eretzradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. eretzradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta.
¿Querés invertir en Israel? Este es el momento justo. Comunicate ya mismo con nosotros y te decimos cómo. 5219-8802 5219-8802. Teléfono válido únicamente para la República Argentina. Valor como llamadas locales. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Eretzradio.com. Gen latino, gen israelí. Una mezcla perfecta. Eretz Radio. Desde Rishon LeZion, Israel, transmite las 24 horas por fibra óptica. Eretzradio.com. Gen latino, gen israelí, la mezcla perfecta. En Cambalache, informe especial de nuestro columnista destacado, Alberto Messer. El mundo económico. Alberto Messer, ¿cómo estás en este primer domingo del primer programa? Bueno, aquí estamos en Buenos Aires, una ciudad que bien conocés vos, pero de Buenos Aires quería tocar un tema que nadie toca últimamente y que tiene que ver con las consecuencias económicas que tuvieron los atentados en Barcelona hace pocas semanas apenas, ¿no? ¿Provocaron que bajara el turismo, por ejemplo? Mirá, nosotros tenemos que hacer un paralelo con lo que pasó con las Torres Gemelas. ¿Vos te acordás que después que impactaron esos dos aviones de Al-Qaeda en las Torres Gemelas, hubo un quiebre en varias compañías aéreas norteamericanas? Hubo unos años hasta que los Estados Unidos pudieron retomar de alguna manera la afluencia de turistas. Nueva York es una de las ciudades que más turistas tiene, y Barcelona en Europa también. Te cuento que si bien la gente había salido a la Rambla a protestar y decía no tenemos miedo, internamente en las casas, me contaba colegas y amigos que tengo en España, que el miedo era bastante grave, y hoy por hoy el turismo ha bajado, no solo en Barcelona, sino también en toda Europa. Es cierto, por la cantidad de musulmanes que viven en ese continente y los posibles terroristas que se transformen, que la gente tiene mucho cuidado y que se han cancelado un montón de paquetes turísticos. Vamos a ver de aquí en adelante cómo hace España, que es el tercer país en el mundo que vive del turismo, para tratar de restablecer esa industria que le da mucho dinero. ¿Y vos pensás que realmente va a tener una incidencia tan grande en la cantidad de gente que visita España, o Barcelona en este caso? En principio podemos decir que ha bajado en un porcentaje de un 20%, entre un 15 y un 20%, que es lógico esencialmente por el primer golpe, el miedo de decir voy a un país a pasear y quizás me metan una bomba, ¿no? Bueno, vamos a ver con el transcurso de los meses hasta fin de año si el Ministerio de Turismo, no solo de España, sino del resto de los países europeos, pueden convencer a la gente que vuelva a tomar
de alguna manera las visitas a esos países que son claramente el viejo continente. Y también vamos a tener que pensar qué va a suceder con el ISIS o con los grupos o los lobos solitarios que puedan llegar a dar algún otro golpe. Sabés que la última amenaza fue en el Vaticano. Sí, también hubo atentados en otros países como el de Finlandia después de Barcelona, es decir que toda Europa está amenazada y están amenazando abiertamente. Claro, pero bueno, no podemos comparar Finlandia con el centro de Europa, como es España, Francia con el Bataclan, Alemania, Inglaterra, donde se cargaron con un camión unos cuantos ingleses. Evidentemente, acá vos sabés muy bien lo que están tratando. Alberto, ¿te parece que las incidencias no van a ser solamente a corto plazo como viniste analizando, sino que esto va a tener muchas repercusiones económicas a largo plazo también? Bueno, todo dependerá de dos cosas. Por un lado, de los ataques que puedan volver en Europa como los Estados Unidos. Si esos ataques se pueden prevenir y se corta la ola terrorista, mejorará que claramente el turismo. Y otro enemigo importante que va a tener que vencer los países los cuales en este momento son tocados es el propio miedo de los españoles, de los franceses, de los alemanes, los norteamericanos y de los ingleses y de otros países, que incluso el Vaticano, que son blanco de lo que está sucediendo. Creo que hay que sacarle el miedo tanto a la gente que vive en Europa como a aquellos turistas que han planeado visitar ese continente en los próximos meses. Muchísimas gracias. Estamos aquí en la recta final de este primer programa de Cambalache. Tenemos muchas informaciones, noticias, análisis, novedades, entrevistas exclusivas, y todo esto vamos a tratar de compartirlo con nuestro público aquí de Israel, desde donde transmitimos, y de todo el mundo de habla hispana. Queremos hablarles desde nuestra particularidad como judíos de habla hispana que vivimos en Israel, a todo el mundo, judío y no judío. Nosotros queremos estar con buenas noticias, con la información y con todo lo que sucede. Pero también hay que creer o reventar a veces. Y vamos a ir tirando cada programa una incógnita que cuando se devele vamos a venir con otra incógnita. Pero la incógnita de esta semana es la siguiente, así que ustedes ya pueden ir preparándose en los teléfonos de Argentina 5219-8802, en Israel pueden marcar 050-329-6087 y en Estados Unidos 941-479-9071 con precio de llamada local, o entrar a nuestro sitio web de eretzradio.com y allí enviarnos por email o en nuestro cuestionario, también formulario, la respuesta. Ok, la incógnita de la semana es la siguiente, presten atención. ¿Qué tienen en común el cineasta finlandés Aki Kaurismäki, director de películas como El otro lado de la esperanza, Le Havre, Luces en la oscuridad o El hombre sin pasado, y el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu? ¿Qué tienen en común el humanista Aki Kaurismäki y el neoliberal Netanyahu? Las respuestas a nuestros teléfonos y a nuestra web, como prefieran. Aquí llegamos al final del primer programa de Cambalache y ha sido un placer empezar a compartir con todos ustedes este recorrido informativo de lo que sucede en Israel y en el mundo. Hasta mañana, que tenemos una entrevista exclusiva con el senador español por el País Vasco de la coalición de izquierdas Bildu, Jon Iñárritu. Esto fue Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
en el 506 y en el 2000 también. De domingo a viernes, de 7 a 8 de la mañana, de Israel, por eretsradio.com. El